Bueno, como decíamos, es imposible, es imposible despolitizar la existencia, porque no es que a la política, a la existencia se le agregue política, sino que la existencia existe gracias a la política. Y de alguna forma ahora se usa hablar de tecnología, con una de tecnología, con una suerte de sentido diferente, ¿no? Antes tecnología venía de la tecnología que provenía de lo que de los elementos tecnológicos que creaba la ciencia. Y ahora se habla de una tecnología, digamos, original. Una tecnología que está más allá inclusive de lo humano. Como si toda la existencia se hiciera posible a través de una lógica que es habitada por una suerte de tecnología que es parte de alguna forma de la existencia misma. Una tecnología que hace, por ejemplo, que los planetas no se estén chocando entre sí todo el tiempo y que funcionen en sus órbitas con una precisión absoluta, en lo cual una tecnología que de tanto en tanto podríamos decir que suceden eventos que podríamos llamar accidentales y que no sabemos si son tan accidentales, sino que son la parte misma son una parte misma del mismo proceso que de alguna forma tiene eh, unas fases, digamos, normotónicas y otras fases donde esa normotonía se ve irrumpida, ¿no? Interrumpida e irrumpida por elementos que van a generar eso, van a generar una interrupción, elementos que van a generar una disrupción en esa normotonía, ¿no? Entonces hoy se habla de una tecnología que de alguna forma tiene que ver, miro para arriba porque por ahí arriba se está metiendo mi gatito negro. Bueno, vieron, esto es así. Erich Fromm decía algo bien interesante. El miedo a la libertad es el miedo a lo espontáneo. Y lo espontáneo no es producido. Cuando hay una producción, todo lo que es producido deteriora la espontaneidad. Y la espontaneidad, de alguna forma, es la que le hace lugar a lo disruptivo. Es la que le hace lugar a lo disruptivo, ¿no? A lo que de alguna forma interrumpe esa normotonía o ese tono de lo normal o de lo normalizado o normal. Sale de la luz, caramba. Sale de ahí. Dale. Es mi gatito que está ahí. No, lo que de alguna forma saldría de lo normatizado, normalizado, lo que de alguna forma se ha vuelto normal. Los elementos disruptivos son los que permiten saltos relativamente, eso que se ha dado por llamar saltos cuánticos, y de alguna forma siento que sí que son saltos cuánticos, en tanto permiten en el espiral de la evolución, en la espiral de la evolución como cosa que evoluciona, que genera evoluciones, ¿no? Que genera saltos de transformación estructural, no solamente funcional. Entonces,
qué cosa, chiquito. Decía Erich Fromm que el miedo a la libertad es lo que de alguna forma nos lleva a tener todo bajo control, a hacer producciones donde todo está bajo control, donde lo espontáneo no tiene forma de aparecer, o donde se hace una producción de lo espontáneo, ¿no? Se hace una producción de una aparente espontaneidad que no es tal. Entonces, de alguna manera, se ha dado, en los últimos tiempos, de alguna forma, la tecnología tenía más que ver con algo que surgía de la utilización de la ciencia, ¿no?, realizada por el humano, generando una tecnología que estaba ligada a los aparatos tecnológicos. Y hoy se habla de una tecnología que de alguna forma está presente en todo el universo expresado. Todo el universo expresado, de alguna manera, está siendo expresado, se está manifestando. La esencia se está manifestando como existencia a partir de una tecnología que tiene que ver con esa tecnología que de alguna forma está implícita en esa inteligencia organísmica que compone a todos los suborganismos. No, los superorganismos, quiere decir que los superorganismos son los organismos que nos incluyen. Los microorganismos o suborganismos son aquellos organismos que nosotros incluimos, que nos habitan, ¿no?, que nos componen, así como nosotros componemos la lógica y la tecnología, que de alguna forma está moviendo, ¿no?, está gestionando, ¿no?, ese movimiento de los superorganismos, ¿no? De alguna forma, todo lo que de alguna forma nosotros llamamos cosmológico, también implicaría un gran superorganismo, ¿no?, que incluye a todo lo que por ahora conocemos como las galaxias, como los sistemas, como los distintos sistemas, en fin. Todo eso hoy se habla de que de alguna forma está manejando por una suerte de tecnología que no tiene que ver con la tecnología que nosotros consideramos que el hombre producía, sino que al contrario, es una tecnología que gestiona la realidad, que gestiona esto que nosotros llamamos existencia, que es la forma en que la esencia se manifiesta como existencia. Entonces, esa tecnología también incluye lo que podríamos decir interrupciones que de alguna forma algunos se podrían llamar fallos. Fallos en cuanto a que no se sigue con la normotonía, ¿no? Y en realidad, cada irrupción de algo de algo que ocurre en esa tecnología tiene un propósito, ¿no? Y tiene un propósito de dar un salto, ¿no?, un salto evolutivo, ¿tá? Por lo tanto, es posible que de pronto, en el curso normal de una estrella que nace, crece, evoluciona y muere, llevando todo su ciclo, de pronto una estrella, un planeta, un astro cualquiera, puede ser de alguna forma, entre comillas, utilizando este lenguaje humano, puede ser atacado por un cometa que lo parte, que lo rompe y que lo hace, que lo fragmenta, ¿no? Este evento que parecería accidental y que no lo es, porque también viene con una carga de propósito, que de alguna forma impulsa un movimiento evolutivo,
nosotros le podemos llamar fallo o le podemos llamar error, en tanto escapa de esa normotonía o de ese tono de lo que se ha vuelto normal. Entonces, de alguna forma estamos en este momento entendiendo que formamos parte de esos superorganismos que están movidos por una cierta tecnología que no tiene que ver con lo que el hombre produce, sino que al contrario, esa tecnología produce a lo humano como produce a todo lo que existe, ¿no? Porque, porque de alguna forma podemos decir que la lógica, la lógica de la existencia, ¿no? La lógica de la existencia se va a mostrar a través de una cierta tecnología. Y eso, por ejemplo, hay gente que habla de la famosa geometría sagrada. La geometría es toda pura tecnología. Cuando nosotros empezamos a ver la exactitud de la geometría que podemos encontrar en el mundo animal, ¿no? Es la expresión de esa tecnología que proviene de ese mundo, ¿no? De ese mundo no es la palabra, de la dinámica vincular entre los elementos de la existencia, ¿no? Entonces, bueno, cuando queremos producir y desde la producción nosotros le queremos imponer a la realidad un formato que solo está en nuestra mente acotada, de alguna forma diría Erich Fromm que eso intenta controlar la espontaneidad porque la espontaneidad nos asusta. Y cuanto más sistemas de control se crean, cuanto más sistemas de control inventa el hombre, más se muestra este miedo a la espontaneidad, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nosotros podemos ver es esos dos modelos de gestión de las polaridades. El modelo de gestión de las polaridades que existe en esa tecnología, de la cual somos fruto, porque no producto. Producto es cuando hay una producción. Fruto es cuando nacemos de la fuerza de vida o de la fuerza misma de la existencia. Cuando algo viene de la inteligencia organísmica, cuando algo proviene de la inteligencia organísmica, que de alguna forma esta inteligencia organísmica que habla de comprender la existencia como un sistema eh, perfectamente sincronizado de superorganismos que de alguna forma cooperan sincrónicamente, ¿no? Para que la existencia siga existiendo de alguna manera, valga la redundancia, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos teniendo que por determinadas captaciones de luz, pasamos en estos videos, pasamos por fase de sombra, por fase de luz. Es lo que es, así es. Si este no fuera un video casero, fuera un video super producido, tendría desde la tecnología creada por el humano, tendríamos una producción prolija y perfecta. Como esto es así, está siendo lo que es y está produciendo estos movimientos de sombra y de luz, de un gato que se para delante de la luz. Bueno, esto es así. Es el nivel de espontaneidad que hoy a través de mí se puede expresar y que se está expresando además en este contexto que de alguna forma está también creado por esa suerte de tecnología que es una tecnología con la que está
eh, gestionada desde la inteligencia organísmica, eh, la, esta, esta hiperconexión profunda entre todos los elementos de la existencia y que de alguna forma van a entrar en, como habíamos dicho, momentos de fricción, y en los momentos de fricción empieza a crearse tensión y se aparece la separación. Luego de esta separación, ¿no? Cada uno de los polos llegan a su máximo. Entre los polos se establece el máximo de tensión y cada uno de los polos lleva a su madurez. Y cuando cada uno de los polos llega a su madurez, aparece la distensión, la integración, la fusión, hasta que aparece de nuevo una nueva fricción, y en esta nueva fricción lleva a la separación con el máximo de tensión, ¿no? Si nosotros entendemos que la existencia tiene esta forma de administración y de gestión de las polaridades, y que las polaridades no es que esta sea mejor que esta o esta sea mejor que esta, sino que cada una cuando se separa está haciendo lo suyo. Y mientras esta hace lo suyo, hace lo suyo. Y mientras esta hace lo suyo, hace lo suyo. Y esta no molesta a aquella y esta no molesta a aquella. Cuando llegaron a su maduración, no se pelean, no entran en guerra. Entran en integración. Se integran, se fusionan, hasta que esa fusión no puede durar mucho y entran en fricción. Pero en la fricción no hay guerra. En la fricción no hay guerra. En la fricción está generándose la tensión necesaria para producir la separación. Pero no hubo aniquilación en el sentido de que un polo derrote al otro. La distorsión que ha generado el humano desde la moralidad que ha inventado y que han inventado las religiones, donde aparece el Dios y el demonio, donde aparece que a un polo es el bueno y el otro es el malo, y entonces este polo bueno tiene que luchar, este polo bueno, y que además es la luz, tiene que luchar contra este polo que es el demonio, y entonces ahí aparece todos los fenómenos de demonizar al otro. Eso es un constructo humano. Y en ese constructo humano es que aparece la violencia. La violencia donde de alguna forma el otro no es mi pinche tirano, es mi enemigo. Es mi enemigo. Resulta la amenaza de mi propia existencia. Y para que yo pueda existir, tengo que exterminarlo. El tema es que lo que está amenazado no es mi existencia. Está amenazada la forma de mi existencia ahora, que yo necesito que se conserve y que perdure. Entonces ahí es donde aparece todo esto, ¿no? Todo esto que esta distorsión que empieza a aparecer en el humano, de esto que hemos llamado que aparentemente nosotros somos la inteligencia superior, que tenemos el acceso a una tecnología inventada por nosotros, que va, digamos, en un sentido absolutamente que se desvía de la tecnología que se expresa a través de esa inteligencia organísmica, que de alguna forma concibe que existen superorganismos, ¿no? Y que existe un orden escalar entre esos superorganismos, donde hay superorganismos que son más abarcativos, ¿no? Y nos incluyen y nos comprenden, y que de alguna forma hay un orden escalar en eso, ¿no? Y que hay otros suborganismos que son los microorganismos que nos habitan, y que de alguna forma durante tanto tiempo nosotros hemos convivido tan bien con esos microorganismos, ¿no? Hasta que se nos ocurrió demonizarlos, y entonces aparece
toda la historia de la demonización de los superorganismos, ¿no? De los suborganismos, de los microorganismos, y ahí aparecen las campañas de mostrarnos que las bacterias con las que convivimos son una suerte de demonios para vendernos productos de limpieza y demás. Todo esto impregna toda la manera de comprender la salud, la enfermedad, la estructura social, todo. Todo esto genera una forma de comprensión absolutamente diferente de todo, porque estamos mirando sin lupa, sin microscopio, sin telescopio, estamos mirándonos para mirar, en aquello de que nosotros conocemos de lo que de alguna forma implica la palabra holístico y que nos plantea que lo que cada parte tiene dentro de sí, la representación del todo. Entonces, si cada parte tiene dentro de sí la representación del todo, que es lo que ha permitido la clonación, por ejemplo, si cada parte tiene dentro de sí la representación del todo, para conocer el todo, yo puedo empezar a conocer profundamente la parte que soy. Y yo empiezo a conocer la parte que soy. Como esta parte que yo soy, este holos, esta parte que yo soy, es la representación, ¿no? Este organismo que yo soy tiene la misma dinámica y está conformado por la misma tecnología y por la misma estructura del superorganismo que me contiene, que me comprende y que me contiene. Entonces, yo me conozco y conozco la dinámica, ¿no?, tecnológica que se expresa a través de mí, y conozco a los sucesivos organismos, porque de alguna forma cada parte tiene dentro de sí la representación del todo. Por eso, si yo me conozco y me conozco profundamente, soy capaz de conocer la dinámica tecnológica que está operando al todo. Y esto, como les digo, produce una visión mucho más asertiva en la medida en que nosotros vamos pudiendo trascender capas de trauma, y al trascender capas de trauma podemos ir más al fondo a conocer el núcleo mismo de lo que somos y comprendernos ahí. Eso va a transformar nuestra manera de entender la medicina, de entender la sociología, de entender la psicología, de entender todo. Esto se va a ir permeando en toda la construcción humana, ¿no? En todo lo que el humano ha llamado conocimiento. Y es todo un trabajo, porque también implica un volver al origen, ¿no? Un ir volviendo lentamente al origen, ¿no? Al origen del diseño, ¿no? Del diseño autoactualizante de todo lo que existe, ¿no? Que permite ese juego dinámico, ¿no? Salir de esa rigidez, que es la dualidad. Cuando los polos quedan detenidos en permanente oposición, estamos en dualidad. Cuando los polos vuelven a fluir en su dinámica, ¿no?, digamos, en su dinámica de la vida, o en este orgasmo que viene a ser la vida misma, entonces de alguna forma nos acercamos a poder lentamente conocer ese diseño original que se está actualizando todo el tiempo. Por eso le llamamos diseño original autoactualizante. Podemos llegar a conocer, ¿no?, eso que somos, ¿no?, eso que es,
¿no? Esa misma tecnología que se expresa a través de todos los elementos que componen la existencia y que es la tecnología que vincula de una forma de cooperación sincrónica a todos los elementos. Cuando el hombre quiere producir, quiere ponerse productor y controlador, va a estar diciéndole al cien pies: ahora tenés que mover esa pata, la tenés que mover tanta cantidad de milímetros en tal inclinación y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y ahora después tenés que mover aquella pata que de alguna forma está a tal distancia de la pata que moviste recién y es larga la caminata de ese cien pies. En cambio, cuando ese cien pies se permite ser movido por ese otro comando que es la inteligencia organísmica y que se permite ser movido por ese comando a plena conciencia, ¿no? Bueno, entonces ese superorganismo que nos compone es otro comando, es un comando de esa tecnología. Y dejamos de tener un diosito al que le pedimos cosas, ¿no? Para dejarnos operar por esa inteligencia organísmica, ¿no? Pero no a ciegas, ¿no? Sino dejarnos operar colaborando activamente con esa tecnología. Colaborando consciente y activamente con esa tecnología, ¿no? Y sin duda agregándole nuestra originalidad. Por ahí es como lo veo, y este es mi cuarto videíto de intentando la síntesis, algo que a mí me cuesta mucho y que me ha venido por muchos lados el pedido de hacer videos más cortitos que sinteticen lo que de alguna forma después despliego en los otros videos. Bueno, sin duda que esto va a producir fricciones, sin duda que esto va a producir fricciones en esto de que ya hemos visto, que para aceptar algo nuevo, ¿no? Tengo que abrirle espacio y tengo que admitir que tengo un faltante, que esto no es la comprensión total y absoluta, sino que tengo un faltante que necesita nutrirse de eso otro diferente. Como les digo que le pasó a William Reich, como de alguna forma también ha hecho una integración muy interesante Brigitte Charpentier de Ribes, que de alguna forma pudo tomar elementos de Hellinger y elementos de Hammer, y para poder integrarlos tuvo que reconfigurar el aporte que le viene de Hammer y reconfigurar el aporte que le viene de Hellinger, porque en el Hammer original, en el Hammer como constructo de Hammer no entra Hellinger, y en el Hellinger como constructo de Hellinger no entra Hammer. Entonces, para lograr eso, Brigitte hizo también lo mismo que Hellinger, lo mismo que Wilhelm Reich. Tuvo que ver que esto no es la explicación total y que esto no es la explicación total. Y cómo lograr que quede la sustancia misma, la sustancia original misma de Hammer, la sustancia original misma de Hellinger, ¿no? Para luego poder lograr la integración. Y así se puede ver en esto del pensar. Vuelvo a decir lo mismo. No se puede despolitizar la vida. No se puede despolitizar la existencia. Porque la política es la gestión de las polaridades. Y la existencia no existiría sin polaridades. Porque las polaridades son las que abren. Las polaridades son las que abren el escenario. La apertura temporal, que es el escenario donde se manifiesta
la, la existencia, esa esencia que quiere devenir en existencia. Por acá lo dejamos por hoy, son 4 videitos donde hice el intento de lograr síntesis, a mí que me cuesta tanto, y sin duda que cuando hacemos síntesis eh, tenemos que hacer recortes y la y la y porque todo no puede entrar, y en este hacer recortes es donde nosotros somos capaces de en este hacer recortes somos capaces de ver qué elegimos. Y bueno, y acá se fue dando de acuerdo a algo que me fue moviendo, que esto que me fue moviendo inclusive de alguna manera puedo decir que llego, en algún punto puedo decir que lo conozco y en algún punto puedo decir que lo desconozco. Pero algo me fue moviendo para poder hacer esta síntesis. Qué bueno, que comparto. Bueno, después volveré a los videos más largos de siempre. Hasta pronto.